Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amistades, amigos, amigas, bienvenidos sean a una nueva edición de Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde su servilleta Sailor Fag lee varios de sus relatos y acontecimientos con lo paranormal, ya sean de ustedes o a sus conocidos. Y amigas, les recuerdo que este mes, por ser el Spooky Month, mes de octubre y de mi cumpleaños, y acaba de pasar ayer cuando grabo este video, vamos a tener una edición de Ultratumbísima semanal, a diferencia de que usualmente esta serie solo se hace una vez al mes. Y pues también por ser mes de Halloween, pues me he estado disfrazando. Hoy, amigas, estoy disfrazado de, pues según yo, de la Yumeko, ¿no? De Kakegurui. Amigas, hasta me corté el fleco otra vez para que quedara más ¿cómo se dice? Para quedar más en personaje. Siento que no me parezco tanto. Ay, amigas, aparte estoy mega constringida por este outfit, porque lo compré en Mercado Libre. Pues lo compré y según yo eran tallas de mujer, no sé, y eran tallas de niña. Lo bueno es que pedí la talla más grande de niña, pero sí estoy de que con cero movilidad. Y estoy lista para que juguemos como locas. Pero bueno, les recuerdo que si ustedes tienen alguna historia que quisieran compartir para esta serie, siempre están a tiempo de mandarla al correo que aparece ahora en pantalla. cosasdelsailor@gmail.com, cosasdelsailor@gmail.com. Y pues nada, amigas, ya no hay que hacer demasiado largo este intro, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de la Tumbísima con Sailor Fag. El cuadro maldito de San Judas Tadeo. Esta anécdota me la contó mi ama cuando vivía con mi abuela y mi tío. Me parece una historia bastante aterradora, así que sin más rodeos, vayamos. Cuando mi ama tenía entre 15 y 16, a mi abuela le regalaron un cuadro de San Judas. Dijo que se lo regaló una señora a la cual después ya nunca volvieron a ver. Mi abuela colgó el cuadro entre la habitación de mi tío y mi abuela. Como la casa era muy pequeña, mi mamá dormía en la sala. Cuenta que al principio no ocurría nada extraño, hasta que unas semanas después, ella empezó a sentir que alguien la observaba fijamente junto al sillón donde ella dormía, y empezó a tener parálisis del sueño, cosa que a ella nunca le había pasado. Me contó que en una madrugada ella se había levantado a hacer algo en la cocina y vio a alguien pasar rápidamente por el pasillo, cosa que ella no le dio mucha importancia porque pensó que había sido mi tío el que había pasado por ahí. Y al asomarse, vio la puerta del baño abierta y con la luz encendida. Así que fue al cuarto de mi tío y le preguntó que por qué había dejado la luz del baño encendida. Y él respondió que pensó que ella había sido la que había pasado por el pasillo y entrado al baño dejando la luz prendida. Ambos se quedaron perplejos, tratando de analizar la situación. Mi mamá dijo que desde que mi abuela aceptó ese cuadro a la señora, siempre le vio algo raro, como el hecho de que a ese Judas se le quemaba el cabello de la parte de arriba donde tiene la velita, y que el bastón que sostiene lo sostenía con la mano izquierda en lugar de la derecha. También dice que al mirarlo durante un rato le empezaban a dar escalofríos. Mi mamá y mi tío solían decirle a mi abuela que algo andaba mal con ese cuadro y que siempre pasaban cosas extrañas en la casa desde que llegó ahí, especialmente en la noche, que era en el momento donde se escuchaban pasos e incluso susurros. Pero claro, mi abuela siempre les decía que solo era su imaginación. Pero prontamente mi abuela cambiaría de opinión cuando una noche mi tío estaba dormido en su cuarto y tanto mi ama como mi abuela escucharon ruidos extraños, y al asomarse al cuarto de mi tío lo vieron moverse de manera violenta y hacer sonidos como si los estuvieran ahorcando. Parecía estar poseído. Al acercarse rápidamente asustadas, notaron cómo sus ojos estaban completamente en blanco. Ella y mi abuela empezaron a rezar sin parar con la esperanza de que aquello que poseía a mi tío lo dejara en paz. Por suerte funcionó, y mi tío, al recuperar el conocimiento, le contó a mi ama y a mi abuela que estaba soñando cómo el mismo diablo lo estaba ahorcando. He de decir que se lo pregunté a mi tío y pude notar su miedo mientras me contaba lo que había soñado aquella vez.
Después de este acontecimiento, mi mamá quería que mi abuela quemara ese cuadro, pero en lugar de eso, mi abuela decidió regalárselo a un buen vecino suyo, el cual era muy amable y siempre estaba alegre. Cuenta mi mamá que al paso de unos días, el vecino se pegándose un pum en la cabeza. Mi mamá cree que fue culpa de ese cuadro. Ahora nadie sabe qué pasó con él, pero espero que nadie lo tenga. Una disculpa si fue un poco largo. Espero que te haya hecho sentir algún que otro escalofrío. Muchas gracias por leer la historia de mi ama. Un abrazo enorme y cuídate mucho, querida. Un saludito desde el estado de Chihuahua. Un saludo y un beso hasta Chihuahua. Muchas gracias por compartir tu historia. Ay, amiga, es que sí. Dijiste eso de que en vez de quemarlo o algo lo regaló. Y dije, no, eso no va a terminar bien de ninguna forma. Pero bueno, amigas, ya saben, si alguna vez ustedes pasan por algo parecido y se dan cuenta que algún objeto o algo así que tienen, pues es lo que está causando que pasen cosas, pues digamos, raras, lo mejor que pueden hacer, tirarlo o quemarlo. Creo que quemarlo es mejor, pero no vayan a regalarlo. Vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Brahms, el niño diabólico. Hola Sailor, espero estés muy bien. Saludos desde El Salvador. Quiero compartirte una historia que no es mía, sino que según se cuenta, sucede en una ferretería de mi ciudad, San Miguel. Este es el testimonio de un trabajador que estuvo elaborando en ese lugar. Cuenta que en ese almacén por las noches aparece un niño diabólico. Su primer encuentro con él fue en uno de los pasillos cuando estaban cerrando el local. Solo había quedado él y el vigilante, pero de repente el vigilante le dijo: parece que a alguien se le olvidó un niño que salió por el área de fontanería. Fue a verificar para ver si era cierto. Fue entonces cuando lo encontró jugando con un peluche. Al verlo, salió corriendo por el siguiente pasillo. Cuando salió detrás de él, de repente se fue la luz y todo quedó totalmente oscuro. Fue entonces cuando se le inflamó la cara, se le pusieron gruesas las piernas y no podía moverse. Como pudo, logró llegar donde el vigilante y le dijo que abriera la puerta para que entrara luz. El vigilante, riéndose, le dijo que estaba loco, que las luces estaban encendidas, y entonces reaccionó y volvió en sí. Fue entonces cuando se dio cuenta que se trataba de una burleta, porque la luz nunca se fue. Hasta que su aspecto era el de un niño pequeño, con una estatura de unos 5 años de edad, pelo negro, carita redonda y con el pelo para un lado. Parecía un niño extranjero. Cuando todos los trabajadores se dieron cuenta por el vigilante al siguiente día, una semana después el gerente de ese entonces lo mandó a llamar. Cuando llegó a la oficina no estaba él, sino otro señor, pero no pudo aclarar si él era uno de los dueños de la ferretería. Le habló para hacerle una propuesta para cometer el peor error de su vida, según comenta. Le ofreció un doble sueldo si hacía un oscuro trabajo. Le ofreció darle una ofrenda semanal al niño fantasma. Le explicó que era un fantasma de un niño que los había seguido desde un viaje que tuvieron a Inglaterra y que era inofensivo. También le dijo que todo aquel que hacía ese trabajo tenía buena suerte en el amor y los negocios. La ofrenda consistía en dejar dulces una vez a la semana en algún lugar específico dentro del almacén para que no hiciera travesura, lo cual accedió por la situación económica en la que se encontraba. Sin embargo, a él no le sucedió nada. Ese mismo mes que pasó todo esto, llegó una trabajadora nueva. Era una señorita humilde de unos 20 años, originaria de un pueblo lejano a la ciudad. Una joven muy bonita, llena de vida. Resultó que cierto día, esa señorita llegó a consultarle las medidas de unos clavos. Lo que le contestaba le ofreció un dulce. Al ver el dulce que le ofrecía, se dio cuenta que era uno de los que le había dejado al niño en el área de bodega. Cuando le preguntó de dónde los había comprado, le respondió que los había encontrado en el área de bodega exactamente donde él los dejó. Desde que se comió ese dulce, la muchacha enfermó muy gravemente. Se fue poniendo flaca, tan flaca que dejó de trabajar. Él sabía lo que había pasado y se sentía extremadamente mal. Fue a visitarla a su pueblo y se llevó la horrenda sorpresa de su vida. Ese día la encontró en un estado agonizante. De su nariz, boca, oídos y genitales salían gusanos negros. Los padres de esa muchacha le contaron en confianza que habían consultado con los mejores brujos de la zona y que les habían dicho que ella estaba poseída por una fuerza sobrenatural demasiado fuerte y que no había nada que pudieran hacer. Al siguiente día de esa visita, la joven murió. Ese pesar me lo llevaré hasta el día de mi muerte, asegura el ex trabajador.
Hasta después le explicaron que los dulces no tenía que dejarlos en lugares visibles, que de preferencia tenía que dejarlos en la parte más oscura de la bodega, pero esa vez los dejó en ese lugar porque en sueños el niño se le aparecía y le decía dónde dejar los dulces. Al siguiente día aparecían las huellas de sus pies. El hombre que le contrató le dijo que el niño se llamaba Brahms y por eso usaban su imagen junto al logo en la parte frontal del almacén. Ese demonio atrae buena suerte a los negocios. El señor dejó de trabajar ahí porque le dijeron que una vez al año tenía que regalarle a un cliente un dulce de los que daba el fantasma como ofrenda, o dejar un dulce en uno de los estantes para que algún cliente lo comiera. Según se cuenta, estas prácticas se siguen dando en esta empresa. La foto que te comparto en donde aparecen las huellas fue facilitada por un trabajador de ese almacén y asegura que esas huellas aparecieron a principios de este año y que lo más terrorífico de ellas es que quien las hizo no siguió caminando, es decir, no hay más rastros. Gracias por leer, amistad. TQM. TQM, amiga, muchas gracias por compartir esta historia. Ay, amigas, qué miedo. No, el niño demonio. Siento que sí fue lo mejor que pudo haber hecho ese trabajador, pues renunciar, porque pues si te ponen de condiciones o de que tienes que dar esos dulces y después que tengas que dar como esos dulces después de haber visto lo que podían causar, pues sabe, amiga, pero qué mello. Gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. La niña del hostal. Hola Sailor, honestamente no sabía qué historia mandarte, ya que me han pasado tantas cosas paranormales a lo largo de mi vida que me costaba trabajo seleccionar solo una, pero creo que ya sé cuál quiero contar. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Mi escuela había organizado un intercambio a Alemania por 3 semanas. Visitaríamos algunas ciudades y conoceríamos centros históricos. En ese entonces, mi familia tenía el poder adquisitivo para que yo fuera. El viaje fue muy divertido, a pesar de que éramos menores. La pudimos pasar bien, excepto por una situación que tuvimos en un hostal de Viena, aunque esa historia es para otra ocasión. Ya los últimos días, todos los chicos que habíamos ido de intercambio, 8 de secundaria y 35 de preparatoria, nos quedamos en un hostal en el cual no estábamos solos. Cualquier turista o local podía ir a pasar la noche ahí, aunque en ese entonces no había muchos turistas. El hostal tenía la planta baja, primer, segundo y tercer piso. En el tercer piso no había habitaciones. Era como una bodega, aunque se veía que el lugar estaba en desuso. Además de que el patio del hostal estaba lleno de árboles frondosos. Una tarde, todos los chicos de prepa habían salido a andar en bicicleta y la mayoría de los de secundaria nos habíamos quedado en el hostal para jugar voleibol en el patio. Yo les había avisado que tenía que regresar a mi habitación, ya que ahí tenía una botella de agua. Al subir al segundo piso, que era donde estaba mi habitación, había tanto silencio que yo podía escuchar mi propia respiración y de repente sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Era como si mi propio cuerpo estuviera en alerta porque sentía que había algo mal en el ambiente. Alcé la mirada y vi como una niña estaba jugando al final del pasillo. Era una niña pequeña, con el cabello platinado, largo y lacio, muy parecida a la protagonista de Poltergeist. Traía un vestidito verde con blanco, brincaba y reía como una niña normal. Una parte de mi cerebro me estaba gritando que había algo mal, y justo cuando me iba a apresurar para abrir mi puerta y entrar a la habitación, la niña detuvo su juego y volteó a verme. Sus ojos eran tan azules como el océano, además de ser muy grandes, casi como los de una muñeca de porcelana. Desvié la mirada rápidamente y me apresuré a abrir la puerta de mi habitación, cerrándola detrás de mí, dándome cuenta de que mi frente estaba perlada en sudor y mi corazón estaba latiendo rápidamente. Me quedé un rato en el cuarto, tratando de calmar los latidos de mi corazón y mi respiración, y pensando que mis amigos me estaban esperando. Tomé mi botella de agua y antes de salir por completo de mi habitación, asomé mi cabeza y miré al final del pasillo, dándome cuenta de que no había nadie. De seguro es hija de alguna familia que acaba de llegar, pensé, tratando de distraerme, mientras bajaba a toda velocidad del segundo piso para dirigirme a la salida. Ese fue mi primer encuentro con la niña del hostal. Quien fuera, solamente la veía de lejos. El segundo fue en el comedor del hostal.
Me encontraba desayunando con mis amigos y pasando un buen rato, hasta que desvié la mirada y me encontré a esa misma niña corriendo alrededor de una mesa vacía. Me congelé en mi asiento y creo que me puse pálida, ya que Sophie, mi mejor amiga de ese entonces, me preguntó que si me sucedía algo. Yo negué con la cabeza tratando de no asustarlos, porque en ese entonces todos mis amigos y yo ya cargábamos con lo que había sucedido en Viena. El último encuentro y el que más recuerdo fue un día antes de regresar a México. Ya era noche y después de una noche de películas en el cuarto de unas chicas que estudiaban preparatoria, mis amigas y yo nos dispusimos a dormir, ya que el viaje al día siguiente sería largo. Mis amigas pasaron al comedor y yo les dije que regresaría al cuarto primero, porque todavía me faltaba por empacar algunas cosas que había encontrado. Subí de manera distraída las escaleras, checando mi en ese entonces iPod para poner música, pero antes de llegar a mi habitación, sentí como el corazón se me subió a la garganta al ver que la niña se encontraba enfrente de mi habitación, como si me estuviera esperando. La niña solamente me sonrió y yo, tratando de aferrarme a la idea de que era hija de alguna familia que yo no había visto en el hostal, le sonreí temblorosamente y me incliné hacia ella. ¿Dónde están tus papás?, le pregunté en inglés. La niña solamente negó con la cabeza. Me sonrió y dijo algo en un idioma que yo no conocía. Lo dijo en un susurro, así que no entendí absolutamente nada de lo que me dijo. Me quedé anonadada en mi lugar, hasta que la niña se dio media vuelta y se fue dando brinquitos por el pasillo. No mencioné ese tema nunca más, hasta cuando nos encontrábamos en el aeropuerto. Para esto, nuestro vuelo había sido cancelado por problemas de la turbina del avión, así que nos ofrecieron pasar la noche en un hotel de al lado del aeropuerto. Esa noche yo no pude dormir nada. Nunca tengo pesadillas, pero esa noche recuerdo despertarme de manera agitada. Mis manos temblaban y mi respiración era errática, pero me calmé rápidamente, ya que mis amigas estaban dormidas y no quería despertarlas por mi pesadilla. Ya, al día siguiente, justo cuando todos estábamos en el aire, todos los chicos de secundaria comenzamos a platicar del viaje, y ahí me sentí lo suficientemente segura como para compartir mi historia. Sí, aunque creo que lo que más me dio cosa del hostal fue esa niña que se la pasaba corriendo y jugando por el hostal. Nunca vi a sus padres. ¿Qué niña?, me preguntó Sophie. ¿No hablarás de la hija de nuestra maestra? No, expliqué. La hija de la maestra es más grande. Hablo de una niña más pequeña de cabello blanco. Todos mis amigos me dirigieron una mirada llena de alarma. Otra amiga, Ilse, solamente bajó la voz y dijo: no había ninguna niña en el hostal. ¿Cómo no?, pregunté yo con incredulidad. Si yo la vi. Ninguna familia nueva se fue a hospedar durante los días que estuvimos en el hostal. Otra amiga, Pau, intercedió. Si quieres, pregúntale a los de preparatoria. Ellos tampoco vieron nada. Durante todo ese viaje, le pregunté a los 35 alumnos de prepa si alguno la había visto, y todos respondieron que no, que ninguna familia nueva llegó durante nuestra estadía en el hostal, y que la única niña que estaba hospedada era la hija de la maestra, que tenía aproximadamente unos 7 años. A partir de mi regreso a México, cosas raras comenzaron a pasar en mi casa. Mi mamá decía que escuchaba cómo alguien movía los juguetes de mi hermanita, a pesar de que mi hermanita estaba con ella. Comencé a tener pesadillas otra vez y mi situación académica empeoró. Era como si tuviera una nube en mi cabeza que nublaba todo lo que estaba a mi alrededor. Gracias a Dios, ahora todo está bien. Desde que decidimos meternos más en la espiritualidad, ese espíritu ya no me molesta en sueños, aunque he aprendido mucho y puedo decir con seguridad que esa cosa que me siguió desde Alemania a México no era una niña. Te mando un abrazo y un beso. Me puedes mandar un saludo a mí y a mi hermanita Kay. Un saludote a ti y a Kay, tu hermanita. Un beso. Amiga, pues esto se parece a la historia igual que acabo de leer, de que alguien se trajo algo como de Inglaterra y así. No, hombre, amigas, pues habrá que tener cuidado ahora hasta con los viajes internacionales, porque una nunca sabe qué se le puede pegar al viajar. Pero bueno, gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Infestación. La historia que les voy a relatar es sobre la casa de mi abuela. Mi abuelo se la compró a su madrastra al volver de Estados Unidos a México, a la edad de sus 50 o 60 años, porque mis abuelos querían estar más cerca de sus hijos al continuar envejeciendo.
La casa consta de 2 pisos, pero el que se quedó en uso permanente fue el de la planta baja donde tenía de todo: baño, cuartos, sala, comedor, etc. Al recién comprarla la remodelaron de todo a todo. Cuentan que en la noche, ya a la hora de dormir, cuando ya se habían apagado las luces, se oía como si estuvieran lavando los platos o trabajando en la cocina. También durante el día, sus hijos notaban como una sombra entraba al cuarto de invitados, o se oía que estaban caminando en la planta alta, risas macabras afuera de las habitaciones, pasos que se veían como sombra en la parte de abajo de la puerta del cuarto de mi abuelita. En una ocasión, en la noche, mientras dormía mi abuelita y mi mamá, escucharon un fuerte ruido en la cocina que queda junto al cuarto donde dormían. Escucharon como si hubieran lanzado la televisión grande que estaba en la cocina, como si lo hubiesen tirado a la puerta del cuarto donde dormían. Al poco tiempo, mi abuela decía que tenía miedo de estar en la casa y pidieron a la iglesia cercana que hicieran un exorcismo en la casa. Hasta ahí las cosas habían quedado tranquilas. Había funcionado más o menos, ya que de vez en cuando seguían viendo uno que otro fantasma, pero al menos las cosas ya no eran tan fuertes como antes. Muchos años después, en las casas cercanas, encontraron oro enterrado entre las paredes, por lo que a mis tíos les dio por convencer a mi abuelo de que estaba bien solo revisar algunas paredes para revisar y con la consigna de volver a tapar todo, cosa que sí hicieron. Por lo que escarbaron en distintas partes y en todas ellas encontraron huesos humanos. Grave error porque desataron el infierno. El tío que abrió las paredes y tocó los huesos, al poco tiempo falleció. Después de eso, las entidades de la casa estaban más desatadas y agresivas. Eran un soldado, una señora, un hombre antiguo, etc. Además de que aparecieron nuevas, entre ellas un niño y un perro negro. En una ocasión, el soldado se le metió a mi abuelo en la noche, pero como era ultracatólico, no lo soportó y se salió enseguida. Pero él contaba que al recobrar la conciencia tenía la camiseta empapada de sudor y de sangre. Después, mi mamá y su hermana comenzaron a rolarse para ir a cuidarlos mediodía y por la noche. A veces iba a visitar a mi mamá cuando estaba cuidando a mis abuelos y me había llevado a mi hija. En esa época ella tenía 2 años y hablaba muy claro. A la hora de comer, decía que el perro negro la quería morder o que el niño le hablaba. La más contundente ocasión fue cuando estaba en la sala viendo las escaleras, ahí paradita, viendo hacia arriba. Cuando le fui a buscar le pregunté a la niña, ¿qué estás viendo? Y me dijo, mira mamá, un Pikachu. Ella veía mucho Pokémon y era lo más cercano que ella podía describir a un ser con cuernos. Sin tomarle importancia le dije, dile que se vaya para allá. Mientras me la iba a llevar al comedor donde estaban todos y antes de ir de la sala, me dijo muy seria, dice que no se quiere ir. Se me heló la sangre. Una de las zonas donde abrieron fue el piso de un armario del cuarto donde dormía mi abuelita y después ese mismo armario se abría solo las noches y mi abuelita en varias ocasiones veía a una señora con bata blanca parada junto a ese armario, por lo que a mi tía le jabonaba el cabello en las noches o sentía que se le subía el muerto, cosa que nunca antes le había pasado, y si pasabas una vela bendecida cerca de la zona olía a podrido. Hace poco, mi abuela se cayó de su andadera, se fue hacia atrás con todo y andadera, y eso que está muy pesada la andadera, porque era especial para soportar mucho peso. Y al levantarla, no paraba de decir, me empujaron, ellos me tiraron. Le llamamos al doctor y le había recetado algo para el golpe y un tranquilizante. Luego, mi abuelita comenzó a ver muchas más cosas en esa casa. Fin de la primera parte. Sailor, si quieres que te envíe la segunda parte sobre lo que sucedió después, me dices para enviártela. La segunda parte te envío evidencia que corresponde a la segunda parte. Me gusta mucho Historias de Tumbísima. Me gusta mucho tu contenido. Un saludo y un beso a mí, Claudia, y a mi hija, Anaid. Un saludo, Claudia, y Anaid, un beso. Amiga, por favor, manda la segunda parte y a ver si alcanzamos a ponerla en las historias de Tumbísima de este mes, porque aparte de este te va a faltar otro. Ay, mira, pues muy fuerte todo, pero te odio un poco porque me dejaste muy picado con eso de la segunda parte, así que lo esperaré con ansias. Vamos con la siguiente historia de Tumbísima de la noche de hoy. La monja que vio al diablo.
La historia que te contaré pasó hace como 11 años. Cerca de mi casa vivía una monjita que se llamaba Male. Era muy anciana y te juro que cada que hablabas con ella, parecía que lo hacías con una niña de 8 años. Era una mujer muy tierna, buena e inocente, como si no fuese de este mundo. Male, la monjita, era amiga de mi abuela y solía venir a mi casa de vez en cuando y le regalaba frutas a mi abuela o a mí y a mi hermano. Un día, sin embargo, cuando yo estaba en la escuela, ella llegó a mi casa llorando. Le dijo a mi abuela que había visto algo horrible, que había visto al diablo. Resulta que Male había ido a una de las misas de sanación de una iglesia a la que solo llamaremos R. Para quienes no sepan, en las misas de sanación normales suelen ir personas afligidas a pedir bendición y se reza cantando, pero en esa época era un secreto a voces que en la iglesia R, durante dichas misas, el sacerdote hacía exorcismos en frente de todos los presentes, y la pobre Male fue testigo de un exorcismo y nunca más quiso volver. Dijo que fue tal su susto que la pobre viejita se tropezó con algo y cayó al suelo mientras trataba de volar de ahí. En esa época, las misas de sanación de la iglesia R eran conocidas y habían personas que iban solo por el morbo de ver si los rumores eran ciertos. Y vaya error, pues dicen, pasaban cosas que no tenían explicación, pero nadie quería dar muchos detalles. Por ejemplo, un jugador famoso de un emblemático club de fútbol de mi país cometió el error de ir con sus hijos, pero no aguantó ni la mitad de la misa. Y aquí te mando otro ejemplo. La hermana de mi abuelo era servidora en esa iglesia y fue testigo de cómo 4 o 5 monaguillos no podían sostener a una joven que no llegaba ni a los 16 años. Pero bueno, no sé qué pasó al final, solo que transfirieron al padre exorcista a otra parte. ¿Pasó una polémica por las misas o pasó otra cosa? Lo siento, pero no recuerdo, pero sí recuerdo que salió hasta en los diarios. Actualmente, las misas en esta iglesia son normales y la nueva generación no sabe casi nada de lo que ahí pasó entre el 2010 y 2012. Mándale un saludo a mi mami Patricia y a mis hermanos Joaquín y Benjamín y a mí Sol. Besos desde Barrio Obrero, Asunción, Paraguay. Saludote hasta Paraguay. Un beso y un saludo a todas. Gracias por compartir tu historia. Ay, amigas, es que siento que luego sale cada iglesia extraña que en realidad, o sea, no sabes qué es lo que pasa ahí o qué es lo que tanto que hacen. Entonces, tengan mucho cuidado, amigas, con estarse metiendo a este tipo de iglesias, pues raras, digamos. Pero bueno, vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Road trip de terror. Lo que te voy a contar pasó hace 4 años, en el otoño de 2018. Iba con quien entonces era mi novio en un road trip muy bonito por el oeste de Estados Unidos. Mi ahora esposo es de Colorado y tiene mucha experiencia de campismo. Además, tenemos un pequeño remolque. Al interior solo cabe una cama doble, pero hace muy cómodo el viaje, porque no hace falta armar tiendas de acampar. Nos juntamos cerca de Teton National Park. Luego atravesamos Yellowstone y seguimos hacia el norte hacia Montana. Pasamos por lugares muy remotos y que por la soledad me daban miedo. Se sentía como los lugares en los que Ted Bundy atacaba a sus víctimas. En esa época había muchos incendios forestales, así que a medida nos íbamos al norte, la visibilidad era cada vez menor. Seguíamos los incendios en línea para evitarlos y no quedarnos atrapados en alguna carretera cerrada. Cuando cruzamos la cortina de humo de kilómetros y kilómetros, llegamos a una zona boscosa muy bonita, pero ya eran cerca de las 10 de la noche. Estábamos muy cansados. Le dimos vueltas como a 5 zonas de acampar diferentes y todas estaban llenas. Entonces, mi novio dijo que mejor pasáramos la noche al lado de la carretera, pero yo estaba asustada. Me daba miedo que alguien nos llegara a molestar o que la policía nos corriera, así que le pedí que buscáramos un poco más. Seguimos por la carretera y vimos otra zona de acampar. Había que atravesar un puente por encima de las vías del tren que mueve carbón de las minas. Luego, había que subir una colina y en algún punto allá arriba estaba el campamento. Se sentía como si el camino fuera una espiral ascendente. Ese campamento sí tenía espacio, pero era para casas rodantes y estaba más caro y fuera de nuestro presupuesto. Así que acepté dormir al lado de la carretera. Bajamos media colina y encontramos un lugar plano para estacionarnos.
Nos pasamos al remolque a cepillarse los dientes, ponerse la pijama y a dormir. Me quedé dormida rápidamente y empecé a tener una pesadilla de inmediato. Sentí inquietud, miedo, caos, ruido estremecedor y una luz cegadora. Me desperté de golpe con el corazón en la garganta, pero lo culpé al cansancio y me volví a acostar. Y que se vuelve a repetir la pesadilla, pero esta vez hasta sentía como si se sacudiera el remolque violentamente. Volteo a ver a mi novio. Estaba dormido. Él no sintió nada. Me vuelvo a acostar y pasa de nuevo. Esta vez logro entender que en la pesadilla algo nos estaba chocando de frente y nos arrastra. Era una sensación de terror tan intensa. Me desperté por la misma pesadilla como 6 veces en un periodo de 30 minutos. Estaba cansada y harta de la pesadilla. Solo ponía la cabeza en la almohada y empezaba. Ya en la última que me despierto hiperventilada, entiendo que en la pesadilla es un tren lo que nos está chocando. Hasta escucho el rechinar del metal. Entonces empiezo a razonar. El tren está lejos, al otro lado, abajo del puente. Aquí estamos seguros y lejos del tren. No nos va a pasar. Y me empecé a quedar dormida de verdad. A los 10 minutos se despierta gritando mi novio, "Stop, stop, stop", y abre la puerta de un golpe con desesperación y la peor cara de pánico que le he visto. Yo pensé que estaba teniendo un episodio de sonambulismo que ya había pasado antes. Me acerco a calmarlo y le pregunto qué pasó y me dice: "Vi por la ventana de la puerta una luz brillante de una furgoneta que estaba retrocediendo muy rápido, nos iba a golpear". Asomé la cabeza buscándola. Me imaginé que tal vez eran otros campistas en una van buscando dónde pasar la noche como nosotros. Veo hacia arriba de la calle y nada. Hacia abajo y estaba totalmente oscuro. Pero en eso veo una luz tenue que se mueve lentamente. Pensé que era algún reflejo de la carretera, pero por los árboles era imposible. Veo de nuevo y la luz parece como una nube de vapor que brilla. Me restriego los ojos y veo que el humo empieza a tomar la forma de una persona que camina. Siento cómo se dilatan mis pupilas y veo nítidamente el movimiento de alguien que va calle abajo con paso firme. Parece como una persona translúcida, pero no logro definir el detalle de las manos, los pies o el rostro. Pensé, esto parece fantasma grabado en VHS. En ese momento sentí que se me iba la sangre de la cabeza a los pies. Estoy viendo un fantasma. Pero no dije nada para no asustar más a mi novio, que ya estaba agitado. Agarré mis zapatos y le dije: "Vámonos, vámonos ya". Y él ni me preguntó nada. Agarró sus zapatos y nos metimos al carro. Saliendo de la colina, vi el rótulo de la entrada que había ignorado antes y decía Garnet Ghost Town, una ciudad fantasma. Ahí todo me hizo clic. Mi novio se graduó como guardaparques en 2016. Habíamos leído sobre este lugar porque el gobierno de Estados Unidos estaba ofreciendo vivienda gratuita a los guardaparques que se quisieran mudar allí, porque nadie aguantaba ese trabajo por la actividad paranormal. Nos había parecido una historia curiosa. La gente escucha que lavan platos en el edificio derrumbado donde estaba el bar, o escuchan que tocan un piano, escuchan hasta caballos, entre muchas historias más. Antes de salir del lugar, miré el reloj. Eran las 10:50. No aguantamos ni una hora ahí. Manejamos hasta una parada de camioneros y pasamos la noche entre los trailers. Estábamos tan asustados que nos fuimos en pijama en silencio por 2 horas, hasta que alguien se atrevió a preguntar: "¿Qué fue eso?". Creo que la furgoneta que vio mi novio era el tren de mi pesadilla. Estuve pensando y me pregunto, ¿será que hubo un accidente ahí y nosotros estábamos conectando con la experiencia de las personas atropelladas por el tren? Pero he buscado en línea y no he encontrado nada que hable de un accidente ferroviario en la zona. Desde esa experiencia, cada vez que mi esposo y yo sentimos mala vibra en algún lugar, solo nos vamos sin cuestionar. Confiamos más mutuamente en nuestros instintos. Este es mi encuentro fantasmal más memorable. La primera vez que me asusta algo que no está relacionado a la brujería. Ahora vivo en Estados Unidos. Extraño mucho a mis amigos y a mi familia, pero ver tus videos me ayuda a sentirme menos sola. Mándale saludos a mi esposo Harvey y a mi hermana Sofía. Un abrazo para ti, reina. Saludote, Harvey y Sofía. Un beso para ambos. Gracias por compartir tu historia. Me interesó mucho el tema de ese Ghost Town. Tendré que investigarlo después y pues me alegra saber que mis videos te ayudan a no sentirte tan sola. Gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. Exorcismo.
Esta historia me pasó a mí hace 4 años, tenía 11. Mi mamá y mi hermano y yo fuimos a la casa de una amiga de mi mamá. Pongámosle que se llama Mari, su amiga. Como decía, llegaron a su casa y mi mamá y mi hermano empezaron a tomar alcohol con el hijo de Mari y su hija. Todo iba normal. Yo me subí a la recámara de Mari y de repente empecé a escuchar cómo estaban rezando abajo de la casa. Llegó mi hermano corriendo y nos encerró con seguro en la recámara de Mari y estábamos escuchando cómo rezaban mi mamá, Mari y su hija. Mi hermano me dijo que no bajara y me contó que su hijo, llamado Israel, se empezó a poner raro, como que no era él. Se reía, agarró a su hermana y le empezó a atacar, a lo cual mi mamá lo tuvo que agarrar de las piernas junto con Mari, y su hermana le estaba agarrando las manos mientras rezaban las tres. Mi hermano se subió rápido, porque en nuestra religión, si se presenciaba algo así, se tenía que ir del lugar, porque se le puede meter lo mismo que se le metió a su hijo, un demonio. X. Él estaba arriba conmigo y no sé por qué lo hice, pero le dije a mi hermano, voy al baño. Y el baño queda al lado de las escaleras para bajar al primer piso. Y para llegar al baño, tienes que pasar por las escaleras. Yo miré las escaleras y vi toda la escena con mis ojos. Su hijo estaba riéndose como loco, pero como una risa de un señor loco, y vi que lo tenían sujeto de los pies y de las manos. Yo ya sabía qué estaba pasando en ese momento. De repente él, o bueno, más bien el demonio, miró hacia arriba, hacia el techo, pero no me vio, y miré cómo tenía los ojos totalmente en blanco. No tenía pupilas, todo era blanco. Estuve ahí como 1 minuto. Escuché cómo le llamaban a unas personas para que los ayudaran a sacarle el demonio. Total, llegaron esas personas, eran 2, una mujer y un hombre. Empezaron a rezar al mismo tiempo los 5, mientras mi hermano y yo estábamos arriba, atentos a todo lo que se escuchaba. De repente, pararon los rezos y mi hermano y yo bajamos a ver qué había pasado. A los 2 minutos, se empezaron a mover las cosas de la mesa y una tira de cuarzo se empezó a mover a lo loco. La tira la usan las personas como para alertar de los temblores o para limpiar de las energías que entran a esta casa. Esta tira se pega al techo en una entrada de la casa. Como decía, se empezaron a mover, a lo que le dije a mi mamá, otra vez está aquí, y mi hermano se subió rápido, y yo me tardé en subir, pero por la curiosidad volví a voltear. Vi como si le diera unos ataques de asma a Israel, se puso inconsciente, y ya cuando estaba arriba otra vez se escucharon las risas, y se repitió el mismo proceso. Total, acabó eso, y mi hermano y yo bajamos. Abrieron las puertas que dan para la calle, que según para que saliera eso, y de repente llegó un olor a sandía de la nada, súper rico, a lo que la mujer y el hombre dijeron que el olor era porque ya se había ido esa presencia. Después, Isra se despertó y preguntó que qué estaba haciendo las escaleras tirado, y mi mamá le dijo, es que estabas velando la mesa y te caíste, pero yo vi cómo él no le creyó, se metió al baño, y cuando salió, mi mamá entró al baño y olía muerto, literal, y él no recordaba nada, y hasta el día de hoy, él no recuerda nada y nunca le han contado lo que pasó esa madrugada. Lo peor es que este Israel me gustaba y ahora ya me da miedo siempre que voy a su casa a visitar a su mamá. Mándame saludos, me llamo Alejandro Valentín. Saludote, Alejandro, un beso. Gracias por compartir tu historia. Y amigas, si es que alguien que está viendo esto sabe más como de todo esto, todo este rollo de posesiones y así, ¿qué es lo que hace a una persona como que ser más susceptible como pues a un tipo de posesión, digamos? O sea, ¿por qué algunos entes, demonios, lo que sea, prefieren más a un tipo de persona que otra? Es algo que me interesa saber y pues yo sé que luego mucha gente que ve esta serie de Ultratumbísima sí tiene más conocimiento que yo, la verdad. Entonces pues si alguien sabe de eso, por favor cuéntenme. Y pues nada, por el momento vamos con la siguiente historia de Ultratumbísima de la noche de hoy. Enterradas con él. Aquí te va una historia extraña que empezó cuando tenía 15 años. Cuando recién cumplí 15, empezaron a suceder cosas raras en mi vida. Primero, me levantaba ahogándome en las madrugadas casi todos los días, lo cual me hacía no querer ir a dormir por miedo a que me pasara. Esto duró como 2 meses. Después de eso, mi papá dejó de trabajar donde le iba muy bien y las cosas en casa comenzaron a complicarse. La economía parecía ir mejor, pero íbamos en picada. En general, las cosas en mi vida personal fueron mal, como 3 años.
hasta que terminó en el divorcio de mis padres y ambos desempleados, cosa que jamás nos había sucedido antes. Después de esto, yo entré a una relación tóxica y mi ama igual. Después de años de estar así de mal, decidimos ir con una señora bruja. Dijo que alguien nos hizo un trabajo, que fue alguien que tuvo problemas conmigo. Justo antes de cumplir 15, tuve un fuerte problema con una ex amiga que le llamaremos Porfiria, que terminó en ir con la justicia por unas tonterías de niñas y disque ciberbullying. A raíz de eso fue que empezó a suceder lo de mis ahogamientos a medianoche. La señora nos dijo que la mamá de Porfiria contrató a alguien que enterró fotos de mi mamá y mía en un panteón junto con él, el diablo, para que no nos pudiera ir bien en ningún sentido, ni trabajo, dinero, amor, en fin, que nos fuera muy mal en general. Y según dijo, eso provocó que mis papás se divorciaran y que mi papá perdiera el buen trabajo que ella tenía. Como la señora nos cobraba muchos miles por desenterrar el trabajo, decidimos ir unos meses con otra señora que era más espiritual y nos terminó diciendo lo mismo, pero nos hacía limpias. Le dio a mi ama unas velas especiales, nos dio pulseritas de protección y hacía reiki. Me dijo que yo tenía algo así como el don de poder de ver cosas, si yo quisiera desarrollarlo, porque una vez soñé que yo desenterraba ese trabajo en el panteón y que la mamá de Porfiria me veía emperrada por haber acabado con su trabajo. A mí me dio cosa desarrollar ese don, así que lo dejé pasar. Además, dejamos de ir con esta última señora, pero por falta de tiempo. Después, veía muy seguido a Porfiria porque íbamos a la misma uni. Las primeras veces sentí una vibra mega pesada, de solo verla y sentía hasta escalofríos, como si viera un fantasma. Además de que supe que hablaba porquerías de mí cuando yo ya ni la topaba. Pero esta historia ha mejorado. Mi ama y yo decidimos que esto ya no nos afectaría, así que nos comenzó a ir bien en todo sentido que nos impedía la brujería. Y he sabido por personas en común con Porfiria que a ella y su mamá no les está yendo nada bien económicamente, que a ella no le va bien en el amor ni en la escuela. En general, el karma Sailor ha hecho de la suya con estas personas. No sé si fueron los rituales de la señora espiritual o simplemente dejamos de pensar que eso nos afecta. Si te soy mega sincera, he sido más escéptica en este tema desde hace un tiempo porque preferimos no dejarnos y luchar por mejorar nuestra situación sin culpar a nadie. Si esa señora y su hija hicieron brujería, pues yo no le deseo el mal a Porfiria y su madre porque ya no me afecta lo que hagan. Pero lo que deseas para los demás es lo que recibirás para tu propia vida, pero multiplicado. En fin, esta fue mi pequeña historia. Les mando un enorme abrazo. Mándale saludos a mi hermanita que le ayudó mucho a su depresión y ansiedad. Él está viendo tus videos todo el tiempo. Somos tus fans. Ay, un saludo a tu hermanita. Un beso. Ojalá me hubieras dicho su nombre. Y, ay, mira, pues es que es bien sabido que pues el karma es real, amigas, y todavía más real si te metes en esos temas de brujería y así. Pero bueno, me alegra leer que al final ya les empezó a ir bien de nuevo. Gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. La bruja y el santero. En la secundaria hice un rito con mis amigas para iniciarnos en la magia blanca y desde ahí hago de pronto amuletos, curo cuarzos, todo un buen plan y me funciona y solo sabe mi hermana de eso. Por otro lado, mi primo es santero, anda de blanco con collares raros y tiene altares de santos muy extraños. Él y yo no nos llevamos para nada. De hecho, se nota que le caigo mal y él a mí. Cabe mencionar que a mí se me sube el muerto muy seguido y siempre recuerdo las cosas que pasan en esos momentos. Entonces, el día que mi hermana les comentó que estaba embarazada, a ese primo y su familia se les notaba la envidia, ya que ellos tienen un niño con capacidades diferentes. No sé por qué, pero esto les causa mucho conflicto. En fin, ese día que supieron, yo tuve estas pesadillas o se me subió el muerto y pude ver como un demonio negro con cuernos quería entrar a mi casa por medio del sueño. Yo lo tenía casi encima de mí y yo acosté en mi cama como si viera toda la escena, pero desde afuera. Con mis fuerzas o con mi magia o lo que sea, lo corrí, le grité, hice de todo y este desapareció. Pero al desaparecer, detrás de él estaba mi primo. Pude ver claramente su cara, su ropa
y entonces también lo corrí de mi casa. Le dije que se largara, que aquí no entraba ni nos haría mal. En el sueño sentí como una fuerza enorme me recorría, cómo me gustaba luchar con él, que se fuera. Y sí, mi Sailor se fue. Yo gané. Me desperté muy alterada y como agotada del esfuerzo que hice. Al día siguiente, mi cuñado sintió cómo lo jalaban, como algo se lo quería llevar, y sí, tenía una marca de una mano como quemadura, adjunto evidencia. Lo dejo a tu consideración, Sailor. ¿Qué pasó esa noche? ¿Acaso quería el bebé de mi prima o solo hacernos daño? Pero aquí nadie entra, y sí, mucha gente me ha dicho que mi vibra es muy fuerte y que el daño de las personas no me llega. Eso porque trabajo atendiendo gente y nunca me he sentido mal o cargada de malas energías. También cargo mucho oro en cadenas y anillos y dicen que eso protege. Así que ya sabes, Taylor, ponte algo de oro. TQM y el becario. Muchas gracias por compartir tu historia, el amor es mutuo. Y pues Saya, mira, lo único que puedo decir es que pues, quién sabe que es, si solo quería dañar o si quería el chamaco, yo qué sé. Pero pues, la envidia es muy fuerte, amiga. La envidia, literal, la envidia mata. Pero bueno, lo bueno es que lograste vencer ese mal que te quiso hacer. Me alegra leer eso. Y pues nada, amiga, tal vez después siga tu recomendación del oro. Y pues nada, vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. Invoqué a Satanás. Hola Sailor, soy Santi, gran fan tuyo desde Medellín, Colombia. Te cuento. Esto pasó hace como 3 años, justo antes de la pandemia. Pues yo toda mi vida había vivido con mis papás en una finca a las afueras de un pueblo cerca de Medellín. En esa finca siempre habían pasado cosas raras, pero sin duda alguna nada como ese día. Para contextualizar, tengo que contarte que a mi ama siempre le ha gustado mucho la estética rústica y ranchera. Por ende, siempre está en busca de más y más cosas para adornar. Hace como 10 años, ella mandó a hacer todos los candelabros de la casa, la cocina y el comedor a un lugar donde usaban madera reciclada de los rieles del antiguo tren de Medellín. Madera que tiene más de 100 años de antigüedad y consigo mucha energía. Una noche, estaba yo con varios amigos en mi casa echando drink y pues nada. Varios de ellos ya andaban borrachos y se acostaron, pero un amigo y yo decidimos seguir tomando. Pues de repente veo el reloj y noto que ya casi eran las 3:33 de la mañana, lo cual a mí me emocionó mucho porque yo sabía que mi amigo era muy miedoso y lo quería asustar. Entonces, en eso empiezo a decirle: ¿sabías que esta es la hora del diablo? Él solo me decía que me callara y que no jugara más con eso, pero doña pendeja no lo escuchó y continuó diciendo: sí, pues mira, oye diablo, si eres tan sal y ven a tomar con nosotros. Mi amigo se asustaba cada vez más, pero nada pasaba, así que yo seguía diciendo cosas por el estilo. Uy, amiga. Así que como nada pasaba y estábamos en la mesa del comedor, decidí gritar otra vez: a ver diablo, si eres tan haz algo, te quiero ver, mientras le di 3 golpes a la madera de la mesa. En ese momento, todas las luces de mi casa empezaron a prenderse y apagarse. El microondas, que estaba descompuesto y no estaba ni conectado, empezó a sonar mucho, y los candelabros de la luz parecía que se fuesen a caer. En ese momento, salimos corriendo a mi habitación donde estaban todos mis amigos durmiendo, pero él y yo no pudimos dormir hasta la mañana siguiente, que él los despertó a todos para irse súper temprano, y yo que me quedé despierto esperando que mi ama se levantara para ir con ella a la iglesia. Desde ahí, decidí no jugar más con eso. Nunca había tenido un susto tan grande. Y pues nada, mi Sailor, te quiero mucho y espero vengas pronto a Medellín para invitarte una copita. Ay, nunca he ido a Medellín, pero siento que me divertiría mucho yo por ahí en Colombia. Gracias por compartir tu historia y amigas. Eso de estar retando a demonios o lo que sea, no lo hagan, amigas, porque tal vez ustedes se diviertan de que retando a ese tipo de cosas, pero después puede que les pase lo que le pasó a nuestro amiguito aquí. Pero bueno, gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia lindísima de la noche de hoy. Las escondidas. Sucede que un día venía de regreso a mi casa desde la uni. Ya era noche y justo era esa época del año en la que se oscurece más temprano. Eran aproximadamente las 8 de la noche y yo caminaba unas cuadras de mi casa desde donde me dejó el camión.
La calle estaba muy solitaria y ya me estaba empezando a dar miedo, pero me puse a disociar porque TDAH. En eso, vi salir de una intersección entre calles a tres niños que me pareció que volvían de la escuela. Los morritos se veían de diferentes edades, uno como de 5, otro de 8 y uno como de 10. Los tres venían jugando a las escondidas. Los chicos corrían a ocultarse en los carros o en postes de adelante y el mayor los tenía que encontrar. La verdad, me dio tranquilidad caminar junto a ellos, ya que me dieron confianza, pues en su juego me acompañaban en mi camino. Llegó un punto en el que en una curva más adelante los perdí de vista totalmente. Cuando llegué a esa altura de la calle, pude ver cómo el más pequeño se escondía en el poste de la cuadra siguiente. La imagen fue tan clara que caminé un poco más rápido para alcanzar a ver cómo se escondía de sus hermanos. Pero grande fue mi sorpresa cuando al pasar junto al poste no encontré a nadie. Me quedé helada y volteé hacia atrás para ver si podía ver otro de los niños, pero la calle estaba vacía. Al seguir caminando, me di cuenta que nunca había ningún adulto acompañándolos y que ninguno llevaba uniforme escolar. Desde entonces, siempre que llego sola en la noche, rezo por no volver a encontrármelos. Esa fue mi historia, Sailor. Espero mínimo y entretenido tu becari. Mándale un saludo a mi mami que siempre me pide poner un video tuyo cuando vamos a comer. Gracias por alegar mis días tristes. Ay, muchas gracias. Y un saludo a tu mami, aunque no puse su nombre. Les mando un besote. Ay, y esto me hizo pensar en la teoría esta que creo que ya les he mencionado, pero quiero saber qué piensan. Que dicen que cuando ves como una aparición de un niño, en realidad no son niños, porque pues los niños como que sí, porque pues los niños según esto no se quedan vagando nunca aquí en la tierra después de fallecer, pero y que en realidad son como demonios o lo que sea tomando forma de un niño para que no te espantes tanto. ¿Ustedes qué opinan de eso, amigas? Yo la verdad no sé qué pensar y sé que hay opiniones muy divididas, así que me gustaría saber qué opinan ustedes. Pero bueno, vamos por el momento con la siguiente historia de tumbísima de la noche de hoy. Trabajo con muñecas. Vengo a relatar una historia sobre mí que me contó mi mami. Esta historia la cuento tal como mi señora madre la narró, ya que yo no me acuerdo de nada lo ocurrido. Todo se remonta cuando yo apenas era un infante de 5 años. Ahora mismo vivo en Perú, pero soy venezolana, y en esa época vivía en un pueblo no muy grande de Venezuela llamado Barquisimeto. Perdón si lo pronuncié mal, en una casa bastante grande. Mi mamá se había sacado de onda porque notó que mi comportamiento se había puesto un poco raro. Me veía parada en los pasillos mirando a la nada, o veía que me metía detrás de una capilla con un Cristo a hablar con alguien. Cabe resaltar que todos mis hermanos son mayores, y para cuando yo tenía 5, ellos ya estaban terminando la universidad en otros estados del país, así que siempre estuve yo sola en esa casa con mis padres y mi abuela. En fin, estas acciones raras mías se iban volviendo más normales cada día, ¿no? Resulta que un día que mi madre estaba limpiando la casa, ya sabes, barriendo y sacando el polvo de las cosas, y cuando fue a mi cuarto a limpiar y pasó la escoba por debajo de mi cama, sintió algo raro. Metió la mano debajo de la cama y se encontró 5 muñecas, siendo la que más resaltaba una que tenía cabeza de porcelana y cuerpo de tela. Y no por aquellas características, sino porque la muñeca, además de ser toda blanca, estaba llena de cruces rojas en todo el cuerpo y cara. Mi mamá llegó a pensar que me les había comprado a mi papá, pero no se parecían en nada al tipo de juguetes que me solían comprar. Se veían antiguas. No sabía muy bien qué hacer con ellas, y más que asustada estaba confundida. No quiso que esas muñecas estuvieran en mi cuarto, así que las movió a una especie de cuarto que usábamos de almacén. Ay, Sailor, no sé qué eran esas cosas, pero no les gustó que mi madre las moviera del lugar y se la agarraron conmigo. A veces le decía a mi mamá que veía sombras en el pasillo. Me despertaba en medio de la noche y llamaba a mis padres porque tenía miedo, y lo que según mi madre fue la gota que rebasó el vaso fue la estática. Pues mira, te cuento que yo de chiquita miraba mucho la televisión, pero desde que descubrieron lo de las muñecas, cuando miraba la tele cambiaba a uno de esos canales donde solo hay estática y no se ve nada, y me la pasaba mirando eso por horas, como si estuviera viendo una caricatura o algo. Y una tarde, mientras miraba la estática, simplemente empecé a gritar aterrada como si hubiera visto algo espantoso. Mi madre no entendía qué estaba ocurriendo y llegó a pensar que simplemente estaba siendo necia.
y me sentó en una silla de castigos cuando me portaba mal. Y por más que mi madre y mi abuela trataban de calmarme, yo seguía llorando y gritando, al punto en que ya me estaba ahogando. Mi mamá, al ver que no me calmaba y que no era solo una rabieta, me llevó a bañarme con agua tibia para relajarme y dejar de llorar. Cuando después de un rato solo estaba sollozando, me preguntó si había pasado algo o que si vi algo, pero cuando yo le trataba de contestar, simplemente se me iba el aire y empezaba a llorar. Según mi madre, era muy extraño porque notaba que realmente sí le quería decir, pero cuando llegaba a la parte de mencionar lo que vi se me iba el aire de nuevo y lloraba. Pero bueno, al final ella decidió no estresarme más y me sacó del agua para dormir después de tanta lloradera. Cuando pasó esto, ella salió de la casa para hablar de eso con una amiga o algo así, y toda la calle estaba enfrente de nuestra casa. Mis gritos de agonía eran tan fuertes que las personas pensaban que me estaban matando o había sufrido un accidente. Después de todo eso, mi madre decidió ir con una santera para que le aconsejara qué hacer. En Venezuela, la santería es una práctica muy común y mi madre es bastante creyente. La santera dijo que habían unas muñecas que estaban atormentándome y que tenía que liberarme de ellas. Ahí fue cuando a mi mamá se le prendió el chip y buscó las muñecas del almacén para que la santera le dijera qué hacer. En cuanto la mujer las vio, se quedó pálida y miró seriamente a mi madre. Mi madre, confundida, preguntó que qué pasaba y la santera dijo que tendría que ir con otra persona porque esas muñecas fueron un encargo de otra persona que ella había hecho. Así es, Sailor. La santera con la que fue mi mamá fue quien embrujó o quién sabe con las muñecas. Mi madre, emperradísima, preguntó quién habían mandado trabajar las muñecas, pero la santera nunca le dijo, ya que supone que es una ley de la santería no revelar a las personas que te mandaron a hacer un trabajo. En fin, que mi madre se tuvo que regresar a la casa con las muñecas todas poseídas por quién sabe qué. A todo esto, mis hermanos habían venido de visita a la casa y casualmente se habían topado a mi mamá a la entrada de la casa con las muñecas en mano. No dejaron a mi mamá ni saludar cuando tomaron las muñecas y las empezaron a destruir mirándolas con mucha furia en sus ojos. Mi mamá los regañó porque iba en camino con otra santera a ver las muñecas, pero a mis hermanos no les importó en lo absoluto. Fue como si la ira los hubiera consumido de la nada. Después de esto, mi hermano, el más mayor, me fue a llevar con un brujo a hacerme algo. Ni yo, ni mi mamá, ni mi otro hermano, ni nadie más que él sabe qué fue lo que ocurrió. Y no recuerdo nada, y hasta el día de hoy no suelta ni una palabra de qué fue a hacerme. Es un secreto que se tiene que guardar a la tumba según él, y con el tiempo le dejamos de insistir en contarnos. Lo único que sabíamos es que volví a la casa con unos aretes de oro nuevos y que no me los podía quitar para que no me pasaran cosas malas. Pero bueno, cuando tenía como 8 perdí uno y mi problema con ver cosas volvió, pero menos agresivo que antes. Eso es todo. En realidad tengo más historias, pero todas son más cortas que esta. Esta anécdota se podría decir que fue la que inició todo y siempre es la que cuento cuando hablo de este tema con amigos nuevos. Dame un saludo para mí, María Ángel, mis amixes Dylan, Matt y por último a mi amix Mellow, que me convenció de mandarte esta historia. Un saludo, María Ángel, Dylan, Matt, Mellow. Qué bueno, Mellow, que convenciste a María Ángel para que mandara esta historia. Gracias por compartirla. Ay, mira, yo no podría vivir con ese misterio. Siento que de alguna forma u otra mínimo intentaría sacarle a mi hermano qué fue lo que pasó. Pero pues, amigas, como dice la gran frase, la curiosidad mató al gato y pues tal vez cosas que pues es mejor no saber. Gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Se lo querían llevar. Todo empezó un 6 de noviembre del 2020. Mi mamá y yo fuimos de visita a mi ranchito y decidimos ir a la casa de mi tía a comer. No sé por qué, pero comenzamos a platicar sobre brujas y cosas paranormales que siempre aparecen en los pueblitos. De pronto, mi tía dice cómo a Diego, mi sobrino, se lo quería llevar una bruja. Ella nos platicó que el día anterior, o sea 5 de noviembre en la madrugada, la mamá de mi sobrino le gritó para que encendiera el brasero y pudieran humearlo para quitarle el aire. Tiempo después, mi sobrino nos contó que esa madrugada se encontraba viendo su celular ya que no podía dormir, cuando de pronto escuchó que algo decía su nombre. Como todos alguna vez lo hicimos, decidió meterse en las cobijas por el susto que esa voz le causó.
Pasaron como 10 minutos y volví a escuchar esa voz ronca que lo llamaba, pero cuando salía de las cobijas no había nada. Pensó que estaba imaginando cosas, así que intentó dormir. De pronto, escuchó un ruido en la parte de la azotehuela, por lo que se levantó a revisar, pero tampoco había nada. Después, vio una luz roja que provenía del patio, cosa que era raro porque no había un foco rojo. Él salió al patio para averiguar de dónde provenía esa luz. Después de eso no recuerda nada. Su mamá dice que escuchó cómo dejó tirado el celular en el piso y salió corriendo, sacada de onda y un poco espantada, salió a ver qué le ocurría y vio cómo mi sobrino subió al techo. Ella le gritó, pero él no respondía. Rápidamente le gritó al esposo de mi sobrina para que le ayudara a bajar a mi sobrino del techo, y ahí fue donde llamaron a mi tía para humearlo con chile. Dice que todos estaban tosiendo por lo fuerte del chile asado, pero mi sobrino no reaccionaba, se encontraba como en un trance. Él realmente no sabe qué fue lo que le llamaba, pero nosotros pensamos que fue una bruja, ya que en esa casa también vive mi sobrina con su bebé, en ese entonces recién nacida. Y en la recámara donde duerme la bebé hay cruces con palmas benditas, ya que se cree que las brujas se llevan a los recién nacidos, y como no pudo llevarse a la bebé, trató de llevarse a mi sobrino. Recuerdo esta historia porque mi sobrina está embarazada otra vez y ahora hay palmas benditas pegadas por toda la casa para que no se intente llevar a alguien más. Saludos desde Tepeaca, Puebla. Un saludote hasta Puebla. Un beso. Ay, amiga, mencionaste eso de las cruces de palma y justo recordé que también en mi casa en Hermosillo, luego mis papás volvían de la iglesia con unas crucecitas así como de palma igual. Ahora, o sea, como que literal me llevó el flashback así de esas crucecitas. No sabía que eran cruces benditas. Ahora que me toca ir a Hermosillo y así en diciembre, ahí le digo a mi mamá que me cuente para qué sirven o qué. Pero bueno, vamos con la siguiente historia de Dumbísima de la noche de hoy. Víctima de brujería. Esta historia le pasó a mi mamá. Todo empezó hace 10 años. Mi mamá era relativamente una persona sana. Cuenta que de un día para otro empezó a sentir su cuerpo muy raro. Sentía que todo le dolía como si hubiera hecho mucho ejercicio, además de sentir que no descansaba lo suficiente cuando despertaba todas las mañanas. Ella no se alarmó en ese momento, pero meses después notó que las piernas le fallaban. De la nada estas perdían su fuerza y mi mamá terminaba cayéndose sin poder evitarlo. Fue ahí cuando decidió ir con un médico. Le hicieron muchos estudios para descartar artritis, fiebre reumatoide, lupus y un sinfín de enfermedades, pero los médicos le decían que no tenía nada, hasta que un doctor le dijo que tenía una enfermedad poco conocida en ese entonces, fibromialgia, y dicha enfermedad no sale en análisis clínicos, pero por sus síntomas todo apuntaba a que ella la padecía. Esta enfermedad hacía que mi amante cualquier emoción intensa, su cuerpo se inflamara al grado de inmovilizarla por completo. Le daban crisis, en las cuales la dejaba en cama por días con vómito y un dolor tan intenso que incluso el contacto de la ropa con su piel era intolerable. Un día, mi mamá decidió ir con una señora que hace limpias. Esta señora, sin que mi mamá le dijera ni una palabra, le dijo: «Lo tuyo es enfermedad puesta, no es natural. A ti te quieren ver enferma para que no trabajes, te quieren ver inmovilizada. La persona que te hizo eso te tiene mucha envidia y odio». Mi mamá, muy asustada, le preguntó quién era y la señora le dijo que no tenía permitido decirle el nombre, pero que ella iba a saber quién era, porque la persona que se lo hizo le iba a ver de la misma manera en que ella se sentía. Es en ese entonces cuando mi mamá empezó a sospechar de su hermana mayor, quien siempre decía tener los mismos síntomas que mi mamá y siempre estaba enferma y en cama. Los años pasaron y la enfermedad de mi mamá no se iba, al contrario se hizo peor. Además de sus intensas dolencias, empezó a perder peso, sufría de insomnio, perdió el gusto y el olfato, tenía periodos de amnesia. Mi mamá sufría tanto que decía que prefería vivir un solo día sana que el resto de su vida enferma. Mi mamá iba de vez en cuando con personas videntes y que hacían limpias, y todos sin conocerla le decían lo mismo, que su enfermedad era puesta. Sin embargo, uno de ellos le dijo: «Quien te hizo esto es una mujer blanca de pelo negro y largo. Se pone peluca y se enreda en ella para que no la reconozcan, pero tú sabes quién es. Es muy cercana a ti y te quiere tener inmovilizada para que no trabajes y no tengas dinero. De hecho, tu negocio lo tiene hundido en sal para que te vaya mal, y ella tiene trabajada también a tu mamá.
Ella trabaja con la Santa Muerte y no termina sus trabajos. Trabaja con cosas muy malas. Mi mamá con esto sospechó aún más de su hermana, pero nunca quiso aceptar totalmente que era ella, porque a pesar de todo la quería. Pero todo cambió a principios de este año. Mi tía, la hermana mayor de mi mamá, junto con otra tía, siempre han envidiado a mi mamá porque mi abuela la protege mucho. Así que empezaron a confabular mentiras contra mi mamá. La difamaron horrible, haciéndole creer a mi abuela que mi mamá le había hecho un trabajo de emplazamiento, o sea, para que muriera en poco tiempo, exactamente en su cumpleaños. Pero ese trabajo lo hizo en realidad mi tía. Ella fue al cementerio en donde tenía enterrado ese trabajo y lo desenterró días antes del cumpleaños de mi abuela. Nosotros creemos que porque se arrepintió de último momento, le tomó fotos al trabajo y se lo enseñó a mi abuela para perjudicar a mi mamá. Varias personas que saben de brujería me han dicho que cuando tú haces trabajos para matar a alguien es muy peligroso desenterrarlos, ya que si no lo haces bien ni te protege lo suficiente, el trabajo se te puede regresar. Casualmente mi abuela, para quien era el trabajo, no falleció, pero la que sí falleció en menos de 20 días fue mi tía, la hermana mayor de mi mamá, quien hizo el trabajo. Pero esto no es lo más sorprendente. A raíz del fallecimiento de mi tía, la enfermedad de mi mamá desapareció de la nada. Nunca más volvió a sentir las dolencias que le daban, ni le volvió a dar una crisis. Desde entonces, mi mamá jamás volvió a tomar medicamentos, siendo que ella tomaba hasta 6 medicamentos diarios muy fuertes para soportar el dolor. El insomnio y la amnesia se fueron y mi mamá recuperó el gusto y el olfato. Esto nos confirmó que era mi tía quien tenía trabajada a mi mamá, pues como bien dicen por ahí, muerto el perro se acabó la rabia. Mi tía le tenía mucha envidia a mi mamá y por eso hizo cosas tan malas. La más imperdonable, creo yo, es hacer un trabajo para matar a su propia madre. Nosotras creemos que ella se arrepintió y lo desenterró sin protegerse lo suficiente y por eso murió en menos de un mes. Esa mujer le robó 10 años de sanidad a mi mamá. Incluso la última vez que mi mamá fue con una señora que le hiciera limpia antes de que mi tía falleciera, le dijeron que mi mamá la querían muerta. Pero mi mamá es muy creyente de Dios y ella dice que si nunca pudieron matarla con brujería es porque está protegida por Dios y no hay mayor protección que la de Él. Agradezco mucho que mi mamá ya esté bien, como si nunca hubiera estado enferma. Solo me queda decir que se cuiden las envidias y que tengan los ojos muy abiertos, porque el enemigo puede estar más cerca de lo que ustedes creen. El mal existe y la brujería también. Te mando un beso. Mándale un saludo a mi grupo de amigas, Les Wings. Te amamos. Un saludote a Les Wings. Un beso, muchas gracias por compartir esta historia. Las amigas, eso sí, les digo lo que mencioné hace rato, la envidia mata y las envidias muchas veces, queramos o no, pueden venir hasta de familia. ¿Cómo se le están pasando esta noche, amigas? Espero que ya se hayan sacado mínimo un pedito. Y vamos a pasar con las últimas historias de Tumbísima de la noche de hoy, ¿ok? No sin antes recordarles que si ustedes o alguien que conozcan tienen una historia que pudieran mandar para esta serie, la pueden hacer mandándola al correo que aparece ahora en pantalla. Ahora sí, vamos con la siguiente historia de Tumbísima de la noche de hoy. No estamos solas. Hola Sailor, de todo corazón espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión te voy a contar una experiencia en particular que nos ha pasado a mí y a mi abuelita, que por cierto te manda saludos. Ambas amamos tus videos, en especial los de Ultratumbísima. Veamos. Todo esto toma lugar en la casa de mi abuelita. La mayoría del tiempo solo somos ella y yo en esta casa, pues mi papá trabaja todo el día y llega hasta la noche o ya casi de madrugada, aunque en algunas ocasiones pareciera que no estamos del todo solas, porque hemos llegado a escuchar sonidos de pasos por toda la casa, cosas que se caen, pero cuando vas a revisar no hay nada en el suelo, pequeños golpecitos en las ventanas e inclusive voces que dicen nuestros nombres. De todas las experiencias que hemos vivido en esta casa, la que más me ha perturbado fue la siguiente. Fue en una ocasión en la que mi papá iba a llegar muy tarde a casa y antes de que anocheciera por completo, él nos llamó para avisarnos que iba a llegar casi a la mañana siguiente y que no lo esperáramos para cenar, por lo que ese día cenamos más temprano y aseguramos muy bien la casa. Mientras yo ayudaba a preparar la cena, no podía evitar sentirme intranquila y observada, pues yo sentía que desde la ventana del comedor había alguien o algo observándome con atención. Además, desde el rabillo del ojo
podía percibir una silueta delgada de color negro parada en esa ventana, y cada vez que yo me volteaba a esa dirección, la silueta desaparecía. Cenamos sin decir nada, disfrutando de la compañía de una de la otra, pero en mi abuelita podía percibir cierta incomodidad cada vez que veía la ventana del comedor. Sinceramente, no me atreví a preguntar el porqué de esa incomodidad, pero algo me decía que era por el mismo motivo por el que yo me sentía intranquilo. Después de cenar nos fuimos a dormir. En esa ocasión dormí en el mismo cuarto que mi abuelita por temor a que algo nos pasara si estábamos separadas. Apagué todas las luces, a excepción de una luz que apenas iluminaba el cuarto, para evitar que por las noches mi abuelita se tropezara con algo mientras iba camino al baño. A mitad de la madrugada algo me despertó. No fue un ruido o algo físico que perturbara mi sueño. Simplemente fue una sensación extraña que hizo que me despertara en ese instante. Como no podía conciliar el sueño, decidí ver mi celular y chismear un ratito. La batería de mi celular estaba por terminarse y me levanté para buscar mi cargador dentro del cuarto. Con la poca batería que le quedaba, logré encender la linterna y me puse a buscar en los cajones del tocador y luego en los del armario. Al final, pude encontrarlo en el cajón más viejo de este. Giré mi cuerpo en dirección a la cama y justo cuando me volteé, enfrente de mí había una niña dándome la espalda. Se veía de no más de 5 años, con un largo cabello rubio y vestida de blanco. Además, hacía un ruido raro con su boca, como si se quejara de algo. En ese momento me petrifiqué. No supe cómo reaccionar y solo me le quedé viendo, hasta que por algún motivo tuve ganas de ver su rostro. Estaba a punto de tomarla por los hombros y voltearla, cuando mi abuelita gritó mi nombre. De inmediato, volteé a verla y ahí estaba mi abuelita con una expresión de horror. De nuevo, regresé mi vista hacia la niña, pero esta ya no estaba. Después de eso, nos pusimos a rezar hasta quedarnos dormidas. A la mañana siguiente, mi abuelita me contó el motivo de su grito. Ella cuenta que cuando nos acostamos y se quedó dormida, empezó a soñar con un ser sumamente alto, delgado, de color negro que la veía y la hablaba. Le decía cosas desagradables que para fortuna suya no recuerda. Además de eso, este se burlaba de ella y cada que podía se reía con una voz muy grave y le mostraba una sonrisa macabra. Mi abuelita dice que trataba de no tener miedo y enfrentarlo, diciéndole que no tenía poder en este lugar y que no le iba a dar el gusto de mostrarle temor. Pero todo cambió cuando en su sueño y sin aviso aparecía yo parada junto a ese extraño ser. De pronto, este posaba su delgada mano en mi cabeza y comenzaba a apretarla como si quisiera enterrarme sus afiladas uñas. Ese solo escenario fue motivo para que mi abuela despertara de esta pesadilla y gritara mi nombre. Cuando despertó, ahí estaba yo parada y asustada por lo que yo había visto. Tengo que confesar que desde esa experiencia, la actividad paranormal ha incrementado, tanto así que hemos visto a la niña y a la figura rondando por la casa. Tenemos la teoría que tanto como la niña y esa cosa de color negro son la misma cosa, solo que toma diferentes formas. Yo en lo personal he soñado algunas veces con ese ser. Solo lo veo parado frente a mí mientras ríe con su horrible voz grave. Te quiero mucho y gracias por alegrar mis días con tus videos. Gracias, el amor es mutuo. Gracias por compartir tu historia y pues, amiga, urge limpia en esa casa, porque también si es algo que no solo tú ves, que tu abuela también puede ver y sentir, a mí se me hace que urge una limpia. Pero bueno, muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. El exorcismo de mi hermano. Soy Mari. En realidad, es la primera vez que escribo aquí y me gustaría compartirte una historia algo vieja. Esta se desarrolla alrededor del 2010, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, ciudad de los tacos y dulces con alacranes dentro. Para un pequeño contexto, en esta casa ya habían sucedido varias cosas, pues era una casa de renta a espaldas del panteón y, como era común, tenía estampitas de santos, pero en lugares realmente estratégicos como ventanas, armarios, puertas. El dueño decía que solo por costumbre estaban allí, pero insistía que nunca las quitáramos, así que desde allí ya había mala vibra. En ese tiempo yo tenía unos 12 o 13 años quizá, y mi hermano más chico recién tenía 1 más o menos. Por esos años, la película de La Noche del Demonio era realmente muy popular, y mis papás tenían la costumbre de rentar películas, una para mis hermanos y yo, y una para verla a ellos cuando nos quedáramos dormidos. Era prácticamente una tradición rentar películas los viernes.
día en el que ocurrió esta historia. Mis papás siempre han tenido el gusto de ver películas de terror en las noches, siendo mi mamá quien las ve primero, para así avisarle cuando son los sustos a mi papá por ser tan miedoso. En ese entonces, la casa en la que vivíamos contaba con 3 habitaciones. Era una dormía yo, una mi hermano en medio y el cuarto de mis padres, pero mi hermano más chico, al ser aún bebé, dormía con ellos. Pues al caso, mi mamá había rentado la película de la noche del demonio, viéndola antes que mi papá, y para nosotros, monstruos contra aliens. Una vez ya teníamos sueño, nos pusieron a cada uno en nuestros cuartos, mientras ellos se disponían a ver tranquilamente su película. Ya habían dado aproximadamente la 1 de la mañana cuando terminaron. Recogieron y se fueron a dormir con mi hermano en medio de ellos como buena bendición. Ahora es cuando viene lo chido de la historia, para quien lo escucha, porque vivirlo fue horrible. A las 3 a.m., como si fuera relato de terror, mi hermano se sienta en la cama, llorando horriblemente. Era un llanto que te lava los huesos de lo escalofriante. Mi mamá lógicamente se despertó a toda prisa, pensando que sentía mal, intentando abrazarlo. Sin embargo, el bebé no se dejaba, pataleaba al tiempo que comenzaba a apuntar una esquina del techo del cuarto. Mi padre también se había despertado, y notando lo que pasaba, no se le ocurrió otra cosa que tomar un rosario, buscando en su teléfono oraciones de San Ignacio de Loyola, que para desconocidos son oraciones realmente fuertes. Viendo cómo eran, decidieron rezarle el rosario común, intentando ponerle el rosario en el cuello y abrazarlo. Sin embargo, mi hermano sacaba fuerza del pañal y no se dejaba tocar. Pataleaba y golpeaba de forma violenta mientras ellos rezaban como podían. Así, hasta que pasada casi 1 hora se calmó y logró dormir. A los pocos días, llamaron a un tío de mi papá que es sacerdote para que bendijera la casa y en el proceso también limpiara lo que fuera que estuviera ahí. Pasaron los meses y todo volvió a la normalidad, entre comillas, pues seguían ocurriendo incidentes menores, como a mí que me movían mis Monster High, que cerraban puertas e incluso que se metieran a robar y dejaran cosas que ni al caso debían olvidar. No duramos más de 1 año en esa casa hasta que nos mudamos a otra, en la que también me han pasado cosas medio escabrosas. Un saludito para mi mami Marta, que te ubica como la chava escabrosa gótica. Ay, me encantó. Mi amiga Xiomara y mi hermano Héctor el endemoniado, el protagonista de esta historia. Un saludote para tu mami Marta, a Xiomara y a Héctor el endemoniado. Un beso. Amigas, ¿ustedes qué opinan de...? Porque ya ven que mucha gente dice que luego ver películas de terror o escuchar esas cosas o escuchar como cosas de terror abre portales o que puede acercar más ese tipo de cosas a ti. ¿Ustedes opinan eso, amigas? Yo no sé. Yo la verdad, yo no soy tanto de ver películas de terror, pero sí soy mucho de escuchar cosas de terror, podcasts de terror. Así como Historias de Ultratumbísima, pero pues de otras personas, amigas, o La Mano Peluda, cosas así. Eso diario escucho esas cosas. ¿Ustedes creen que consumir tanto esas cosas puede traer lo paranormal a sus vidas? Pues quién sabe, pero bueno, vamos con la siguiente historia de tumbísima de la noche de hoy. Murió, pero no se fue. Te voy a contar acerca de los sucesos paranormales que sucedieron después de la muerte de mi papá. Mi papá falleció el primer día de la primavera. Fue tan rápido y repentino que todos nos quedamos anonadados por su pérdida. Literalmente, ese día él entró, me saludó a mí y a mi novio de lo más normal, hasta que escuchamos los gritos de mi ama provenientes del baño. Lo que pasaba era que mi papá le estaba dando un ataque cardíaco masivo al corazón. Bueno, se le trataron de hacer los primeros auxilios, se lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya no había nada más que hacer. Los sucesos comenzaron después de un día del entierro. Estaba con mi amiga, ella trató de animarme pintándome las uñas, y en eso entra mi perro a ladrar. Cabe resaltar que a mi papá no le gustaba que mi perro esté adentro de la sala, y justo en la cruz que teníamos, que era de su ataúd, que estaba al lado de su foto, caí con mucha violencia hacia enfrente. Cabe resaltar que no había ventanas ni viento ese día. Mi amiga y yo nos asustamos y fuimos corriendo hacia mi habitación y ahí nos quedamos. 2 semanas después de la muerte de mi papá, me dispuse a tomar mi cafecito nocturno como era de costumbre. Mi cocina está cerca de la sala y bueno, cuando saqué mi café me dispuse a ver hacia la sala. Sailor, juro por Dios que me cagué. Hasta ahora que me acuerdo me sigue dando muchísimo miedo. Vi una sombra negra sentada en el sofá de la sala. Vi 2 veces y a la segunda lo confirmé. Era la silueta de mi papá, pero pienso que no puede ser él.
que es algo que toma forma de él porque echa cosas de la casa. Un espejo de mi pieza se cayó solo, una vez me tocó los hombros y una vez estiró a mi hermano de las piernas mientras dormía y mi ama escuchaba que la llamaba por su nombre. Gloria, Gloria. Y también se suele aparecer enfrente de la ventana de la sala de mi casa. Eso es todo. Gracias, Sailor, por leer mi historia, te admiro muchísimo. Podrías mandarle un saludo a mi mamá Gloria, a mi amiga Lulu Arámbulo y a mí Elsa. Saludos, Gloria, Lulu Arámbulo y Elsa. Y, ay amiga, pues no sabría qué decirte porque, o sea, sé que cuando alguien muere y se siente que no pudo tener como una buena despedida antes de fallecer, como que luego sí hace sus actos de presencia y así, pero pues que sea algo que literal pues los aterre a ti y a tu familia. Siento que sí podría ser algo más que tal vez no sea tu papá. Pues sabe, amiga, una limpia ahí también. Y gracias por compartir tu historia. Vamos con la siguiente y última historia de ultratumbísima de la noche de hoy. Cristo me habló. El día de hoy vengo a contarte la historia que tengo con el Jesús que tantas pesadillas te ha causado seguramente. La historia empieza en 2013 cuando tenía 8 años y fui con mis padres a visitar Puebla, ya que de ahí es mi padre. Estaba disfrutando mi viaje a Puebla, ya que casi nunca había salido de mi Tijuana y todo parecía muy nuevo. En eso, mi papá me dice que si quiero ver una iglesia por dentro, ya que nunca había entrado a una porque mis papás son testigos de Jehová y pues yo de chismosa entro y la verdad me traumó bastante la imagen de Jesucristo sangrando, ya que nulas veces había visto una y mucho menos así de grande, por lo cual no llegué ni a medio pasillo y me fui corriendo y hasta pisé a un pobre creyente que andaba ahí rezando. Cuando por fin salí, abracé a mi mamá, la cual le dio bastante risa que le tuviera miedo a un Jesús. Luego, llegamos a casa de unas tías las cuales vivían juntas y tenían una casa muy bonita. Entré emocionada y revisé la casa, hasta que entré al cuarto donde me iba a quedar y otra vez vi ese mendigo Jesús sangrando. Mi mamá, al notar que me daba miedo, le dijo a mi tía que lo sacaran, ya que yo no estaba acostumbrada a eso, que no se ofendieran, y pues sí, mis tías retranqui lo quitaron. En eso, mi mamá me estaba ayudando con mis maletas. Ella doblaba y yo ponía la ropa en los cajones, y cuando volteamos, la imagen de Jesús estaba ahí de nuevo, lo cual a mi mamá también le espantó bastante, ya que ella vio cómo lo guardaron y en ningún momento dejamos la habitación para que lo volvieran a poner. En eso me trata de calmar y se pone a ver caricaturas conmigo en una tele que estaba en la habitación, porque estábamos aún muy espantadas, cuando de repente se azota la puerta y nadie pareció abrirla, así que mejor bajamos a ver qué hacíamos con los demás. Llegó la noche y me quedé dormida, viendo ese Jesús, hasta que en una parálisis del sueño, este mismo me hablaba en un idioma raro y yo solo podía gritar pero no moverme. Mis tíos y mis papás corrieron al cuarto a ver qué pasaba, y ahí estaba yo gritando y sin poder moverme, tratando de despertarme pero no funcionaba, hasta que mi mamá empezó a orar a Jehová, Dios, para pedirle que por favor me cuidara de lo que sea que me estuviera pasando, y mis tías igual. Entonces reaccioné y me volví a dormir como una roca. Me llevaron al hospital porque pensaron que me pasaba algo físico. Desperté en la camilla del hospital y les conté todo. Y fue cuando mi tía me contó que a su sobrina, de parte de su esposo, le pasó algo muy parecido, pero quería pensar que no era él Jesús. Pero en cuanto llegamos de nuevo a la casa, mis tías rompieron la imagen, porque ya a 2 personas que les pasa lo mismo no es solo coincidencia. Y pues yo tuve más mala suerte porque de por sí me daba miedo, y ahora con eso quedé traumada con las imágenes de Jesús y otras imágenes religiosas. En fin, esta fue mi historia, Sailor. Estuvo un poco larga y tal vez no les dé mucho miedo, pero a mí me hizo miarme. Un saludo por favor a mi mejor amigo David y a mi prima Miriam, que somos muy fan tuyos. Un saludote a David y a Miriam. Muchas gracias por compartir tu historia y pues amiga, ya sabes que aquí yo soy team, le tengo miedo a las imágenes de Jesús. Pues aquí andamos. Muchas gracias por compartir tu historia y pues nada, amigas, con esta historia terminamos la edición de Historias Ultratumbísima de la noche de hoy. Espero se hayan entretenido bastante esta noche, espero se hayan asustado un poco y amigas, cuéntenme qué les ha parecido tener tantas historias de ultratumbísimas seguidas. ¿Les hartan o no?
A mí la verdad me entretiene hacerlas y les digo, yo escucho podcasts de terror diario, entonces escucho no escucho historias de Zombísima porque pues yo soy el que las graba y no me gusta escucharme en mis tiempos libres, pero como se dice, a mí no me harta, entonces pues comenten abajo qué les ha parecido tenerlas tan seguido. Si les interesa, igual y para otros meses podemos hacer más ediciones de historias de Zombísima en vez de solo una al mes. O sea, tampoco voy a estar haciendo 4 todos los meses, pero pues no más ahí cuéntenme. Pero bueno, amigas, muchas gracias por acompañarme en esta terrorífica noche. No olviden suscribirse a este canal y activar esa maravillosa campanita de notificaciones para que les llegue una notificación nueva cada vez que Sailor Fag, o sea, yo, suba un nuevo video a su canal. Y pues nada, amigas, espero que tengan una linda noche y cuídense mucho de todo lo que tal vez los pueda acechar la noche de hoy después de haber escuchado esto. Buenas noches. Y terminamos.